Hoy nos convocan los engranajes cónicos. A diferencia de los engranajes que veníamos viendo hasta ahora, que en su axoide de movimiento eran dos cilindros, acá las ruedas de fricción, axoides, son dos conos. Dos conos que en su gran mayoría tienen ejes concurrentes, y esto da una idea de esfericidad en el engrane, como se puede ver en esta animación. Este tipo de engranajes son muy utilizados, sobre todo cuando tenemos que desviar el movimiento entre dos ejes. Generalmente se utilizan a 90 grados, pero vamos a ver que perfectamente se puede transmitir el movimiento entre ejes concurrentes distinto, el ángulo de 90 grados. En estas animaciones, en estas fotos, se ven distintas utilizaciones de estos tipos de engranajes, sobre todo en el caso de los diferenciales, pero también en el caso de transmisiones comunes, tanto con dientes de forma recta, donde sus generatrices son paralelos al eje del cono, similar al caso de los de dientes rectos de cilíndricos, y también tenemos no rectos, cónicos no rectos, donde los dientes tienen inclinaciones o formas diferentes en la generatriz. En este caso, siempre utilizo esta diapositiva también para tener en cuenta en todos los tipos de engranajes el tema de los materiales. Están viniendo cada vez más engranajes y otros elementos de máquina como rodamientos, ejes, etcétera, de materiales que no son específicamente solamente de aceros, sino que el tema de los polímeros está entrando fuerte en la mecánica, la electromecánica, por supuesto, también, así como las cerámicas y otros materiales que antes no se utilizaban tanto. Por eso, para recordar un poquito ese tema. Bien, punto 8 del apunte, seguimos con el apunte de engranajes, y vamos a ver en este video el tema de la geometría, los conos primitivos, los conos complementarios, el número virtual de dientes, y la normalización como base del asunto este, y un poco la cinemática también, las características del engrane, entre este tipo de engranajes, el grado de recubrimiento, y dejaremos para un siguiente video, en el cual Roberto les comentará el tema del cálculo, del diseño y el cálculo resistente de este tipo de elementos. Bien, como decía hace un ratito, tenemos las superficies primitivas, como vimos en la primera charla, y que son dos conos. El movimiento relativo es una rotación alrededor de un eje que pasa por un punto de concurrencia, como dice. Es la resultante de la suma de los vectores omega 1 y menos omega 1 y omega 2, que coincide con el eje central, obviamente, omega 2, 1. Todo esto ya lo vimos y está explicado también en el apunte. Entonces, este tipo de movimientos, como pasaba en los engranajes cilíndricos con los cilindros de fricción, acá el movimiento relativo puede obtenerse entonces haciendo rodar sin resbalar en un cono primitivo sólido. De la misma manera, y el estudio va a ser similar. En este caso, se dan las mismas fórmulas para hallar las relaciones de transmisión. Pero la única diferencia es que acá va a aparecer un ángulo nuevo, novedoso, que no lo teníamos en ejes paralelos, en cilindros, que es el ángulo beta. En realidad es la suma de beta 1 más beta 2. Si nosotros hacemos
el cálculo en función de los radios o los diámetros de las superficies base de estos conos, como eran en su momento, ¿sí? Cortando con un plano el cilindro y nos daba la base del cilindro y hacíamos todo ese cálculo, de la misma manera lo podemos hacer acá con las bases de estos conos y vamos a llegar a la conclusión, además de las fórmulas de transmisión que teníamos en los cilíndricos, vamos a llegar, les decía, a esta relación también de ángulos. ¿Por qué? Porque, bueno, el ángulo está proporcional a los radios de las bases, si tienen la generatriz común, como es el caso, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta también que la relación de transmisión, además de, cuando uno diseña este tipo de sistemas, además de estar en función de los diámetros, va a estar en función también de los ángulos de los conos. Pero tengamos en cuenta algo. Por ejemplo, si yo quiero llegar a una relación de transmisión de, por ejemplo, 2 en 1, ¿sí? 2 en 1, y tengo un ángulo beta total de 90 grados, no es el beta 1 o el beta 2, no es exactamente dividido 3. ¿Se entiende? O sea, no sería 30 grados, y el otro 60. Si uno hace la cuenta, se ve que no es exactamente esa forma de verlo. El tema. Habría que hacer la cuenta y ver qué ángulos me da una relación de 2 en 1 en función de estas relaciones geométricas. Fíjense entonces, despejando un poquito, ahí está resuelto, para betas igual a 90 grados, la tangente de beta 1, la tangente de beta 1 es igual al seno sobre 1 más, etc. ¿Por qué están estas fórmulas? Porque yo puedo diseñarlo directamente gráficamente. Y el ángulo beta puede ser distinto a 90 grados también. Puede ser, por ejemplo, en ángulos de direcciones, por ejemplo, de 80 grados, menores a 90, o mayores a 90 también, 120, 150 grados, en el cual yo tengo que hacer la transmisión. Bien, la base del engranaje cónico entonces es un tronco cónico. El diente, ¿no?, de un engranaje cónico va a ser tiene un formato, ¿sí?, de tronco cónico y permite transmitir el movimiento entre ejes que se cortan, como decía, ¿no? Bien, también les comenté al principio que se fabrican de dientes rectos, de dientes helicoidales o curvos, o lo que denominamos dientes no rectos. Eso no quiere decir que no sean, a ver, porque puede haber engranajes cónicos de dientes rectos inclinados, igual que, ¿se acuerdan?, los helicoidales. Entonces, se denominan dientes no rectos, aunque sabemos que pueden ser rectos inclinados, los que no son específicamente su directriz paralela a la directriz del cono, ¿no?, o al eje de giro del cono. Bien, entonces ahora nos vamos a dedicar a los dientes rectos y luego más adelante vamos a ver otros tipos de engranajes cónicos de dientes no rectos. Bien, esto ya lo vimos, diferentes ángulos se pueden tener en la transmisión entre los ejes. Esta es una animación de dientes rectos. Ven cómo toda la generatriz de los dientes pasan al centro del cono primitivo. Bueno, ahora vamos a definir qué es el cono primitivo, pero la generatriz del cono es igual que la generatriz del diente en toda su extensión. Bien, entonces, cono primitivo es el cono
si se ve el cursor, es el cono que vendría a ser el axoide de movimiento o la rueda de fricción. A eso denominamos el cono primitivo, del cual obviamente nace el engranaje cónico. El ángulo primitivo del dentado, es decir, el semiángulo de abertura del cono primitivo, es semiángulo del cono primitivo, es este. Como el diente no tiene, el diente no tiene la longitud total del cono primitivo de su meatriz, va a ser un cono truncado. Este cono truncado va a tener una longitud de diente B, vamos a seguir llamándola B, y se da algo nuevo que no existía en el resto de los engranajes que estábamos viendo, que el módulo, ahora, antes en el engranaje helicoidal teníamos 3 módulos, no uno solo, ¿no? Ahora vamos a tener infinitos módulos. ¿Cómo infinitos módulos? Sí, vamos a tener infinitos módulos porque los diámetros también son infinitos entre el mayor y el menor. Ya lo vamos a ver más. A ver, acá se puede ver clarito. Fíjense, el módulo exterior de este diente, acá abajo, diente amarillo, no es igual al módulo interior o menor, ¿no? Porque el diente tiene forma cónica también. Son concurrentes todas las generatrices en el centro del cono primitivo. Entonces, como decíamos, puede haber muchos módulos. Bueno, el adendum y el dedendum, ¿sí? La altura de cabeza y la altura de raíz del diente, también se pueden tomar de la misma forma conceptual que en el tema de los cilindros. Y el ancho del diente, les decía, es, si lo vemos acá en esta animación, el ancho del diente es la longitud de esta, el cono trunco, ¿no? Tronco de cono. Bien, se cumplen, que Z es el número de dientes, el módulo exterior va a ser el módulo que nosotros vamos a normalizar. Hay infinitos, la normalización dice que la vamos a tomar desde el módulo exterior. Y la suma de los ángulos va a ser el ángulo de tal. Existen diámetros primitivos, diámetros exteriores, diámetro medio, en el centro de la longitud del diente. Son todas definiciones que después vamos a usar, tanto en el estudio de la cinemática como en el estudio después de las fuerzas. La profundidad del diente, 2,25 veces del módulo. Fíjense que acá hay algunos parámetros especiales para los dientes cónicos. El adendum lo mismo, es una vez el módulo. Esta es la normalización básica. Esto no quiere decir que todos los engranajes sean iguales, igual que con los cilíndricos. El ángulo de presión, el espesor del diente, bueno, longitud, generatriz, etc. Y después vamos a ver el número virtual de dientes, ahora también que existe. En estos casos, rápido. Bueno, si vemos acá, el movimiento relativo es polar. Yo les decía que está inscrito en una esfera. Como se ve ahí en el dibujo, y si tuviéramos un engranaje cónico en la mano, veríamos que en esa base del cono, donde estarían tallados los dientes, imagínenselo en lo que hacíamos nosotros en los cilíndricos, y tomábamos en cuenta esa rueda frontal equivalente, la rueda frontal de un engranaje recto, en la cual teníamos dibujado los dientes. Si nosotros queremos hacer lo mismo en un cónico, estamos en un problema. Porque esa base del cono, ese engrane, está inscrito, como les decía, en una esfera. Y el diente tiene un formato en su rueda frontal,
si fuera el caso, no es plano, sino que está escrito en una esfera, tiene un formato esférico, ¿sí? Esférico. Bien, si nosotros quisiéramos hacer el mismo estudio que hacíamos con los cilíndricos, y hacer el dibujo, y ver el diseño, el grado de recubrimiento, etcétera, etcétera, tendríamos una diferencia muy importante entre lo que es una esfera llevada al plano. Cuando nosotros tenemos que dibujar algo esférico, es más o menos parecido a querer llevar un trozo de cáscara de naranja, por ejemplo. ¿Vieron el gajo de la naranja? Si yo lo quiero llevar al plano, ¿sí? Lo tengo que romper. No hay otra forma. Bien, en lo que es proyecciones pasa exactamente lo mismo. Cuando yo tengo que proyectar una superficie esférica en un plano, lo que pasa, por ejemplo, con la Tierra, con el planeta Tierra, el mapa de Argentina, no es exactamente real a lo que nosotros vemos cuando nos muestran un plano, un mapa de la República Argentina. ¿Por qué? Porque hay esa deformación en la proyección de una esfera hacia un plano. Entonces, lo que se suele hacer es, para no tener tanta deformación, tanta diferencia, es trabajar con lo que se denominan los conos complementarios. ¿Sí? Bueno, esta es la explicación del tema este de el engrane, ¿sí? De forma esférica. Acá lo más importante es tener en cuenta el punto I, que se sigue dando, y el contacto entre las primitivas va a ser, se verifica, en una circunferencia máxima que pasa por O1 y O2. Esa circunferencia máxima es esa forma esférica que yo le estoy diciendo. Que un sistema cilíndrico es una línea recta. Bien, existe un método, el de los conos les comentaba, el de los conos conjugados, ¿sí? o conos complementarios, se llama también, para reemplazar esa superficie esférica por dos superficies cónicas, que son las que están dibujadas acá. No confundir con los conos primitivos, que irían hacia el centro, irían desde la superficie esférica hacia el centro de la esfera o de los conos primitivos. No, estos son dos conos imaginarios también, ¿sí? Que lo que vamos a hacer con estos conos complementarios son complementarios de los primitivos, o sea, el ángulo es complementario del ángulo que estábamos definiendo hace un momento del cono primitivo. Bueno, estos conos complementarios, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es hacerlos intersectar en las primitivas, justamente, en las primitivas, ¿sí? Los hacemos intersectar en las primitivas, ¿para qué? Para proyectar la superficie esférica en la superficie cónica. Pero como lo hacemos en las primitivas, muy cercano o en un término medio del punto de contacto del engrane, la deformación entre las generatrices del cono, que son rectas, y la forma esférica del engrane es mínima. Es mínima. Sabemos que hay deformación, pero mucho menos que llevada al plano. Si esa esfera la llevamos al plano va a haber mucha más deformación que si esa esfera la llevamos, sobre todo en su tangencia, con un cono, que si bien las generatrices son rectas, es mucho más cercano el formato a la esfera. Haciendo de esta manera, entonces, que si yo ahí sí llevo al plano las bases de esos conos complementarios, ¿sí? Y las desarrollo, las abro, fíjense, ¿vieron? Cuando perdón, no las bases, lo que yo estoy hablando, abriendo acá es el cono, perfectamente. ¿Vieron, por ejemplo,
el ejemplo de un sombrero de cumpleaños, que es cónico y se hace con cartón. ¿Sí? Yo lo abro, ¿sí? Me queda una circunferencia, como es la que está abierta ahí. Pero sobre esa semicircunferencia yo la puedo ver como un plano, en un plano, sin mucha deformación. Y ahí sí puedo dibujar los dientes. Ese sería un dibujo, por ejemplo, como cuando yo lo hacía en este trabajo, en el primer trabajo práctico que ustedes tuvieron que hacer, que es el dibujo, en las circunferencias primitivas, etcétera, un par de dientes rectos. Bien, acá estamos haciendo algo similar, pero con dientes cónicos. Sabemos que va a haber una deformación en ese dibujo, pero también sabemos que va a ser mínima. Y podemos perfectamente trabajar en el diseño y podríamos hacer un estudio, no lo vamos a hacer porque ya lo hicimos para rectos, pero podríamos hacer un estudio generalizado del engrane y de todos los parámetros cinemáticos del sistema. Bueno, es lo que estamos explicando en otras palabras. ¿Y qué es entonces el número virtual de dientes? Bueno, de la misma forma que explicamos el tema del número ideal de dientes en los engranajes helicoidales, el tema de Lewis que toma la comparación con el engranaje recto, con las tablas de los engranajes rectos, acá es lo mismo. Entonces dice, bueno, ¿va a ser igual el diente que si fuera cilíndrico, cortado por un plano perpendicular, etcétera, etcétera? No, no va a ser exactamente igual el diente real. Pero yo lo quiero calcular como si fuera. Bueno, entonces, como si fuera, el número ideal de dientes sería el que tuviera esta, por ejemplo, esta semicircunferencia, bueno, como si tuviera completa los 360 grados de la circunferencia. Ese sería el número de dientes ideal o virtual de un engranaje icónico comparado con uno recto. Comparado con uno recto. Recto como si eso fueran dos cilindros, sería completo. Bien. Ese es el tema del número virtual de dientes. Se puede calcular, fíjense, que se puede calcular a través de una fórmula matemática, pero conceptualmente sería eso. Fíjense acá. Este es el número real de dientes que tienen estos dos, ¿sí?, engranajes cónicos. ¿Cuál sería el número virtual? Bueno, el que completaría esta circunferencia, como si fuera un caso normal de un engranaje recto. Bueno, todas estas dibujos por ahí para poder entender un poquito más el tema. Si quieren profundizar este tema, nosotros no nos da el tiempo para profundizar mucho, pero hay mucha bibliografía sobre el tema, sobre todo el libro de Falco y Lauría, ¿sí?, de la línea recta de la uva, que trabaja a fondo todos estos temas, sobre todo si hay que profundizar en el diseño de este tipo de engranajes. Bueno, lo mismo que la envolvente plana, acá en los helicoidales, ¿se acuerdan que era una envolvente helicoidal? Y acá lo tenemos en una envolvente cónica. ¿Qué se normaliza entonces? ¿Qué se normaliza? Se normaliza de todo, exactamente igual que los engranajes rectos, pero lo que tenemos que tener en cuenta básicamente es el módulo, lo que es más diferente,
es el módulo exterior. Acuérdense entonces que hay infinitos módulos, desde un máximo a un mínimo, de un exterior a un interior, y nosotros vamos a normalizar el mayor, el que tiene un diámetro exterior, y el paso exterior, ese es el módulo exterior. A su vez, tenemos un radio medio, un radio interior, y así podemos sacar las fórmulas de las distintas medidas de estos engranajes. A su vez, como les decía, tenemos la normalización específica del diente. Hay diferentes normalizaciones. Generalmente nosotros tomamos la del ACMA y tiene, por ejemplo, unas alturas de dedendum y de dedendum bastante diferentes a las de los engranajes cilíndricos. Y ni hablar en el caso que vamos a ver a continuación después, en el caso de los que no son rectos. Hasta ahora estamos hablando de los dientes rectos, cónicos rectos. Bien, un tema especial, ¿sí?, que venimos viendo en todos los temas cuando se calculan las fuerzas, pero es el tema de la carga en los apoyos. Es importante porque después estos elementos no están sueltos, nunca están solos, están vinculados. Y esas vinculaciones se hacen a través, normalmente, de ejes, porque estos elementos rotan, y esos ejes están vinculados a algo, a la máquina o algo, a través de apoyos, y esos apoyos generalmente deben permitirle la rotación, o sea que son cojinetes, y esos cojinetes son de deslizamiento, los bujes, o de rodadura, los rodamientos o los rulemados. Todo esto transmite esas fuerzas, y es muy importante entender y conocer cómo se transmite todas estas fuerzas a estos elementos. Si nosotros hiciéramos rápidamente como ejemplo, ¿sí?, las tres fuerzas acá en los engranajes cónicos, ¿sí?, que se transmiten de un diente a otro, lo que hay como diferencia en estos engranajes cónicos, en la mayoría de los casos, es que vamos a tener sistemas en voladizo. Sistemas en voladizo. ¿Por qué en voladizo? Y porque no podemos, como son ejes concurrentes, no vamos a poder cruzar dos ejes. A lo sumo podríamos cruzar un eje, pero no los dos ejes, porque se cortaría. No tendríamos apoyo de ambos lados en ambos casos. Entonces, es un tema especial de este tema de engranajes cónicos a tener muy en cuenta, el cual, fíjense, como en un buje largo podemos hacer, siempre tenemos que mantener una cupla. De alguna manera vamos a mantener una cupla en este voladizo para poder tener el apoyo fijo de un voladizo. Entonces, hay veces que se hace a través de dos apoyos, específicamente separados, y otras veces en este tipo de apoyos largos, en el cual trabaja como cupla. Fíjense casos reales. Generalmente, como les decía, el caso tiene un eje pasante, pero el otro acá en voladizo, con dos apoyos bien diferenciados y separados. Las cuplas, cuando están muy juntas, suelen ser de fuerzas muy grandes. En este caso se ve clarito, un eje que cruza, con dos apoyos normales, uno de cada lado, ¿sí?, y otro en voladizo. Y estos, lo mismo. Un apoyo acá, el otro apoyo del otro lado, y el voladizo con dos apoyos. Y además del voladizo, ya vamos viendo, estos son apoyos, lo vamos a ver al final, cátedra de esta materia, pero son cónicos, o sea, también los apoyos, digamos. Estamos hablando de que están trabajando con fuerzas axiales. Con fuerzas axiales. Este tipo de engranajes, entonces, además de tener una fuerza tangencial, la roja, que lo hace girar, una
radial, la negra, que va, la roja también tiene una cupla acá, resistente, además de hacerlo girar, momento el motor. La negra, además de hacer una cupla acá, lo comprime al diente, como ya lo hemos estudiado, pero además aparece esta azul que es axial. Esta azul que es axial, vayan teniendo siempre en cuenta que como no está en el centro del eje, transmite una cupla al apoyo, los apoyos, y además tiene que ser resistida por una fuerza también axial, en sentido contrario. Parecido al caso, parecido, no igual, parecido al caso de helicoidales. Ahora bien, a tener en cuenta, siempre la axial va hacia el lado de este tipo de apoyo cuando es emboladizo. Nunca puede ser al contrario, como en un helicoidal, depende la hélice que tenga y dependiendo de cuál o para qué lado gire, supongamos. Acá siempre la axial entra hacia el lado donde el diámetro es mayor, ¿sí?, del cono. No hay otra opción. Gire para donde gire. Eso es por el ángulo del cono primitivo. Bien. Les había comentado entonces que no siempre los engranajes cónicos tienen dientes rectos. Hay veces que se usa, y cada vez más, antes era muy complejo de fabricar este tipo de engranajes cónicos no rectos, ahora se ha simplificado bastante con las tecnologías nuevas, pero les digo, entonces, estos dientes que no tienen en su generatriz recta y que pasen por el centro del cono primitivo, hay de muchas formas diferentes. Vamos a ir viendo algunos casos. Pero, en términos generales, ¿por qué? ¿Cuál es la causa por la cual se fabrica? Bien, la causa es muy similar a comparar un diente recto, cilíndrico recto, y un diente cilíndrico helicoidal. Las ventajas y las desventajas de este tipo de comparación de dientes, podríamos poner una tabla y serían prácticamente las mismas, si no exactamente las mismas. Hay algunas ventajas un poquito diferentes, pero que son muy parecidas, como por ejemplo un caso, ¿se acuerdan que una de las ventajas de los helicoidales cilíndricos era que podían transmitir movimiento entre ejes alabeados, que no se podía con los rectos? Bueno, en los cónicos no rectos, en algunos cónicos no rectos, también se va a poder lograr ese tipo de transmisión. Bien. Pueden transmitir en ejes no concurrentes, como les decía. Los diámetros de las ruedas no son directamente proporcionales a la relación de transmisión. Esto es muy interesante. Cuando no son ejes concurrentes, porque habíamos estudiado los engranajes cónicos de ejes concurrentes que sí se mantenía esa misma relación de transmisión con la relación de radios. En los que no son concurrentes no se mantiene eso. Engrane continuo y silencioso, poseen varios dientes en contacto al mismo tiempo, lo que veníamos charlando hasta ahora. Fíjense entonces que no todos, hay engranajes cónicos rectos, oblicuos, en espiral, hipoidales, cerol, son distintos tipos de dientes de engranajes cónicos que no tienen todas las mismas particularidades. Ahora vamos a ir viendo cada uno. Los dientes helicoidales, los dientes cónicos helicoidales sí son para ejes concurrentes. No podemos un cónico helicoidal, hacer que funcione de otra manera.
Y existe en este caso sí una analogía directa entre los, como les decía, los engranajes cilíndricos y los engranajes cónicos. El diente anterior, entonces, tiene un formato de helicoide desarrollable, etcétera, etcétera. Lo que vimos hasta ahora. Veamos entonces algunos diferentes. Estos son engranajes cónicos de dientes en espiral. Fíjense, la espiral es una curva, como la envolvente, como la circunferencia, como la helicoide, como la hélice. ¿Sí? Son curvas. Esta es una espiral que tiene un formato muy especial. Tiene este formato. Y hasta el infinito. Nosotros vamos a utilizar, o el que diseña este engranaje va a utilizar un pedazo de la espiral. Esta es la espiral que vamos a usar. Porción de la espiral, cónicas de ángulo, ¿sí? Se usan aproximadamente ángulos entre 20 y 35 grados. ¿Sí? Este es el ángulo de diferencia con el centro del cono. En realidad, el ángulo tiene diferencia con el centro del cono, pero los ejes son concurrentes. Este tipo de dientes en espiral también necesita que los ejes entre los cuales se transforma el movimiento sigan siendo concurrentes. ¿Sí? Pero acá en esta foto está, fíjense que no está sacada perfectamente de frente. ¿Ven la sombra acá del agujerito? ¿Sí? No está sacada exactamente de frente, por eso pareciera que no pasa por el centro. ¿Sí? Pero este eje pasa perfectamente por el centro en la realidad. Está como torcida la foto. Bien, acá en las animaciones se ven, ¿sí?, dientes de forma espiral, pero obviamente que son concurrentes. En esta foto lo mismo, hace lo mismo que veíamos hace un rato, pareciera, como está en 3D, pareciera que este eje no es concurrente, pero fíjense que sí. Es una deformación de la imagen o de nuestros ojos sobre la imagen, en realidad. Una variante de este tipo de engranajes, de dientes en espiral, en curva espiral, es el cerol, que es muy utilizado en los camiones, por ejemplo, en los diferenciales de los camiones. Es una espiral, pero el cual el ángulo, ¿sí?, es cero. ¿Se acuerdan de este ángulo? Este ángulo, ¿sí?, que acá mide entre 20 y 35 grados. Bueno, supongamos que esta espiral está exactamente en un ángulo cero, pero sigue siendo una espiral, ¿se entiende? Bien, ese es el denominado cerol, muy, muy conocido en el ambiente, por eso se los comentamos siempre. Bien, y llegamos a los otros tipos de engranajes cónicos, los que pueden sí mantener una relación de transmisión, o sea, transmitir un movimiento entre ejes que no sean concurrentes, ejes alabiados. Este es un caso que lo vamos a ver relativamente rápido, porque lo profundizamos en el tema que viene, que es el tema de un sistema especial para transmitir entre ejes alabiados y además para diseñar reductores, que es el del tornillo sin fin o del helicoidal. Pero estos engranajes cónicos de dientes hipoidales, por ejemplo, ¿se acuerdan que los axoides de movimiento eran dos hiperboloides de revolución, en los cuales el contacto se daba no solamente por rotación de eh, los axoides, sino por rotación y traslación? Iba rotando y iba trasladándose, ¿sí?, el axoide. Es un poco más complejo, pero el engrane de estos sistemas se produce de esta manera que les digo.
se pueden lograr grandes reducciones, grandes, digamos, a ver, grandes relaciones de transmisión. ¿Por qué? Porque los piñones suelen ser de pocos dientes. Se pueden llegar a diseñar piñones de pocos dientes. Estamos hablando de 5 dientes, 10 dientes como mucho. Entonces se logran rápidamente altas relaciones de transmisión. Me quedé pensando porque el tema que viene, del tornillo sin fin, puede ser de un solo diente. Acá no llegamos a tanto, pero sí de muy poquito. Y en su momento, la empresa Gleason, inglesa, tenía tenía la patente de este tipo de elementos, entonces había que, si uno quería fabricar, tenía que comprarle la patente, etc. Ahora se han, digamos, diseñado sistemas parecidos, pero no exactamente iguales, y es un poco menos complicado el tema de poder fabricar. Hay otros, que son los esfiroidales, otra curva que también permite una relación de transmisión de esta manera. Y fíjense que sí, ahora nos vamos acercando cada vez más a lo que es un tornillo sin fin de una rueda helicoidal, en el cual tenemos prácticamente un solo, como si fuera un tornillo cónico, ¿verdad? Algo parecido. Pero bueno, lo vamos a ver bien en el siguiente tema. Y bueno, se pueden transmitir grandes torques, grandes relaciones de transmisión. Fíjense acá una comparación, esto es más bien práctico, ¿sí? Cuanto más los espiroidales, por ejemplo, más alejado está del centro de los ejes concurrentes, un espiroidal un poco menos y un cónico propiamente dicho recto. Bueno, algunas, fíjense, es muy parecido, y este es el entre entonces del próximo video mío, por lo menos, porque primero van a ver el cálculo de cónicos en el siguiente tema, es el cálculo de fuerzas y del cálculo resistente de los dientes cónicos, que como verán es bastante diferente de un cilíndrico, tanto recto como helicoidal, así que van a tener que tener en cuenta un par de cositas. Pero bueno, en el próximo video de cinemática vamos a ver esto del tornillo de fin helicoidal, que es muy parecido, les voy contando, a lo que estamos viendo acá. Estos son cónicos, los otros son cilíndricos. Bueno, un par de animaciones más, fíjense, esto es un diferencial moderno, lo vamos a ver en el tema diferenciales específicamente. Bueno, esto podría ser un creador, ¿no? Un creador de este tipo de engranajes. Un creador que es la herramienta que habíamos visto en el video anterior, es la herramienta que tiene formato también de engranaje. Bueno, ¿no? Algunas nomenclaturas para ir entendiendo un poquito mejor este tema. Pero bueno, dejemos acá, si no se hacen muy largos los videos, acuérdense que no solamente es ver el video, tienen que leer un poquito la bibliografía y después, si no se entiende alguno de los temas, lo vemos en las consultas, y lo profundizamos un poco más en la consulta. Esta es una visión rápida del tema. Estas clases en vivo y en directo duraban mucho más,
pero si no se hacen un poco tediosas, ¿no? De esta forma, sin tener un elemento en la mano, muchas veces con un engranaje en la mano se entiende un poquito más estos conceptos. Bueno, hasta el próximo video.